quiero hacer una presentación muy corta para dar tiempo a preguntas, a responder algunas dudas que puedan surgir por parte de ustedes. Entonces, nuestra cita de hoy tiene más o menos un aproximado de 1 hora, nos podemos extender un poquito, pero yo quisiera hablar apenas de todo este tiempo, digamos que sin interacción con ustedes, los primeros 15 o 20 minutos, ¿ok? En este momento pues están viendo el título de la presentación de hoy, de la conversación de hoy más bien. Pero antes de eso quiero contarles a mis colegas y a todas las personas que están aquí conectadas que tal vez tengan algún nivel de formación en temas de primera infancia, decirles que la charla de hoy no busca ser académica, no busque ser digamos que un espacio para que se discutan teorías o conceptos, sino más bien un espacio un poco más práctico, ¿ok? Como tenemos un público diverso, me gusta mucho la idea que haya especialmente cuidadores y cuidadoras de niños pequeños, mamás, papás, abuelas, tías, educadoras iniciales, que también son mamás, pueden ser mamás, y familiares en general que viven o conviven con niños pequeños, porque la idea de hoy es un poco que compartamos esa experiencia de ser cuidador, cuidadora, eh, y que la podamos nutrir, sí, con una base científica, teórica, pero como les digo, no se trata de que nos aprendamos nombres o conceptos o años o cosas de ese tipo, sino más bien que miremos en la práctica por qué es importante eh, este tiempo con los niños y con las niñas. Y de hecho veo varios niños y niñas por ahí en las cámaras, lo cual también me hace muy feliz, porque claramente estamos con ellos todo el tiempo. Este es un tiempo atípico, eh, pero que para ellos y para ellas también lo es, y por eso pensamos esta charla esta noche. ¿Ok? Entonces, quiero contarles que hoy básicamente voy a hablar de estos 3 tópicos. El primero de ellos es por qué pensar en los niños y en las niñas de 0 a 5 años, ¿ok? Porque esta franja de edad eh, es interesante y es llamativa y nos queremos concentrar en ella. El segundo punto es por qué hablar de cuidador y cuidadora. Entonces, darles la bienvenida a todos los que son cuidadores o cuidadoras. Eh, Son protagonistas definitivamente, junto con sus niños y niñas pequeñas. Y en último lugar vamos a hablar de estrategias, que supongo que para muchas de ustedes y muchos de ustedes es algo que les interesa mucho. Entonces, vamos a comenzar. Como les digo, yo no quiero hablar mucho, pero esta parte me parece que es un buen punto de partida. ¿Por qué preocuparnos por los niños? Y quise pensar en algo que fuera muy general, porque además sé que tenemos colegas de otros diversos países, de América Latina en general, y me agrada mucho, o colegas, amigas y amigos que siendo de países de América Latina viven en otros lugares, en otros continentes. Entonces quise salirme un poco como de un marco muy local. Ustedes ya saben, han descubierto, yo estoy en este momento en Bogotá, en Colombia, pero sé que tengo colegas del sur de América Latina, tanto del norte, y otros que de diferentes países viven, como les contaba, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hablar de niños pequeños? Lo primero que se me vino a la cabeza es que tenemos una ley internacional, o sea, no es que yo me levanté esta mañana y dije, ¿cómo los voy a convencer de que los niños y las niñas son importantes? Ya esto se había hecho en 1989, cuando las Naciones Unidas declaró algo que se llama la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Ya celebramos 30 años el año pasado de esta convención, y desde entonces 190 naciones han corroborado esta carta. Esta carta, como les decía, es una ley, es una lista de artículos que nos dicen qué cosas debemos considerar cuando pensamos en los niños y las niñas, y un preámbulo que aparece en esta carta nos dice que pensar en las familias, y aquí ustedes ven que las S de las familias están
entre unos corchetes, eso fue algo que yo adicioné, porque la versión dice la familia, resulta que ahora tenemos montones de versiones de familias. Unas familias pueden ser incluyendo a los abuelos y a las abuelas, una familia puede ser mamá con bebé o hijo, una familia también pueden ser mamá, papá, es la más típica, y dos hermanos o un solo nené. Entonces tenemos muchas versiones de familia ahora y todas ellas son fundamentales para nuestras sociedades. A estas personas, a las que forman parte de las familias con niños en general, nos dice la carta, esta ley mundial, que debemos protegerlas, debemos brindarles asistencia para que puedan asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Entonces, esto que estoy haciendo desde la Universidad del Rosario, en Bogotá y en Colombia, es un poco cumpliendo o respondiendo a este deber que nos corresponde como universidad, pero también como sociedad, de apoyar a las familias y de brindar herramientas para que puedan asumir ese rol de cuidar a nuestros niños en estos años, ¿ok? También nos dice esta carta, esta ley, que los niños, todos los niños van y deben crecer en un espacio que sea un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión. Entonces imagínense este mandato y resulta que estamos en una situación de pandemia en donde tenemos aún mucho más directo esta responsabilidad. Tenemos que brindar a los niños un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Entonces, en este marco, para nosotros es muy importante empezar a pensar qué es lo más importante, ¿ok? Porque también tenemos las preocupaciones del nené o la niña ya no está yendo al jardín donde están aprendiendo montones de cosas y qué vamos a hacer, cómo le vamos a enseñar todos esos contenidos. Pero resulta que, y aquí traigo otro artículo de esta ley mundial, que nos dice que la educación de un niño o una niña debe estar encaminada a, y hay otros, un par de más artículos, pero escogí estos porque estos son súper, digamos que vamos a empezar a hacer como novedad, digamos, en nuestras casas. Lo primero es que esa educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus potencialidades. Desde luego estamos hablando de todo el periodo de la infancia y la adolescencia, porque esta carta cobija a todos los niños y las niñas. Y en muchas naciones los niños y las niñas siguen teniendo este título hasta cumplir la mayoría de edad. Entonces no se preocupen, esto es algo que vamos a hacer, pero fíjense que dice la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física, hasta el máximo de sus potencialidades. Luego dice que hay que inculcar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, que hay que inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma, de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas a las suyas. Se deben preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena, así como inculcar el respeto del medio ambiente natural. Entonces, miren esta maravilla, no nos aparecen las matemáticas y los verbos y la forma de conjugar, sino que nos aparecen unas cosas supremamente fundamentales, que además son muy, digamos que profundas, los valores nacionales, el respeto al medio ambiente, nada más vigente, fíjense que esto fue formulado en el 89, en este momento que estos principios sobre la educación. Entonces, quería empezar con este marco de las Naciones Unidas para que nos sintiéramos sintonizados. No estamos haciendo nada extraordinario. O sea, en este momento tenemos esta misma misión, tener ambientes de felicidad, amor y comprensión, y continuar procesos de educación que están encaminados con unos objetivos que son bien amplios, bien generales, y que es algo que aprendemos en la vida cotidiana. Además, quería contarles que nos interesan mucho los niños pequeños, porque durante los primeros años de vida, esta imagen que están viendo, ocurre una cosa maravillosa en los cerebros
de los más pequeños y las más pequeñas. Si se dan cuenta, la primera parte, la imagen más de la izquierda, se muestran unos pequeños punticos con unas líneas. Estas son células que se llaman neuronas, que son las células del cerebro. Entonces, estas neuronas, todos nos vamos a tener por el resto de la vida. Lo que ocurre es que estas neuronas no están conectadas entre sí. Y fíjense que cuando nacemos, aquí nos aparecen unas pequeñas conexiones, porque efectivamente antes del nacimiento ya hay alguna experiencia y hay algunas conexiones, especialmente traídas por los sonidos y algunas experiencias que eh, ¿cómo se llaman? Los bebés antes de nacer empiezan a adquirir de la experiencia ya en el útero materno. Fíjense al mes cómo esas neuronas ya empiezan a tener más líneas, quieren decir más conexiones. A los 6 meses, si se dan cuenta, aparece un poquito más de esas redes. Y fíjense a los 2 años cómo esas neuronas ya casi que no las puedo identificar porque hay muchas redes entre ellas. Entonces, esto que ocurre durante los primeros años de vida es único. No volvemos a tener una capacidad de conexión tan alta como en los primeros años. Pero eso que se llama sinaptogénesis, esas conexiones nuevas entre neuronas que ya vienen con los niños cuando nacen, no ocurren al azar. Aquí en esta gráfica ustedes van a ver 3 rayitas. Como ven, ellas empiezan un poquito antes del nacimiento, aquí. La primera, que es la amarilla, que es la que más rápido se desarrolla, es la que nos muestra conexiones debidas a los sentidos. Entonces, los niños empiezan a perfeccionar su sentido de la vista y su sentido de la escucha, por ejemplo. Desde luego también el tacto. Pero fíjense cómo rápidamente desde los primeros meses, a los 2 meses, a los 3 meses ya tenemos el tope de la conectividad que va a necesitar el nene en términos de sus sentidos. La segunda rayita, la azul, mírenla acá, es toda la sinaptogénesis que viene que se logra por el desarrollo del lenguaje. Entonces miren que aquí el pico está a los 8 meses, más o menos. Nene todavía no habla, termina hablando, digamos que sílabas apenas, pero su pico del desarrollo del lenguaje está ahí. La roja, como la ven acá, son aquellas que están asociadas a funciones cognitivas superiores. La atención, la memoria, la percepción, ¿ok? Ellas están aquí separadas, pero desde luego nosotros sabemos que para hablar yo necesito escuchar. La primera. Entonces, para yo poder tener el desarrollo del lenguaje, necesito que mis sentidos estén desarrollados. Pero desde luego, para poder pensar, para poder planear, necesito que haya lenguaje y necesito que mi fonatorio esté ya bastante bien desarrollado. Entonces, este periodo, si lo ven aquí marcadito con un azul un poco más clarito, que es los primeros meses, el primer año, es un periodo de desarrollo de sinapsis rapidísimo. Se gana el premio al desarrollo de todas las áreas. No lo volvemos a tener en nuestra historia. Pero ese desarrollo, como aquí bien dice en el título, más o menos ustedes ya se están imaginando que para que un niño aprenda a hablar, seguramente necesita que alguien le hable, ¿no? Para que un nene aprenda a ver, a enfocar, que es lo que hacen los niños alrededor de los 3, de los 4 meses, 5 meses, enfocar, pues necesita tener experiencias de observar su mundo. Entonces, sabemos que esta sinaptogénesis, estas conexiones neuronales dependen de las experiencias tempranas, en las rutas sensoriales, en el lenguaje, en las funciones cognitivas y en algo que va a ser muy importante acá, que tiene que ver con la regulación. Y estas experiencias usualmente ocurren en los entornos familiares.
A pesar de que nuestros nenes, nuestros niños y nuestras niñas vayan a los centros de cuidado, a los jardines, a los lugares en donde suelen estar también desde muy chiquitos, estas interacciones allá o en casa son las que van a facilitar que se den esas conexiones entre las neuronas. Todas las que ya vienen listas no se van a conectar si no ocurren esas experiencias. Entonces ustedes ya se estarán imaginando la importancia de esas experiencias tempranas. Esta grafiquita me sirve para mostrar cómo está la plasticidad del cerebro, esta capacidad de conexión. Fíjense cómo la empezamos a perder rápidamente en nuestra vida hasta llegar, bueno, a la mayoría, a la vejez. Entonces, fíjense, esa caída, por eso les decía, no la volvemos a repetir. Más o menos aquí, cuando ella ya se estabiliza, estamos hablando de los 10 años. Y lo que ocurre es que el esfuerzo que vamos a necesitar para aprender algo, pues al inicio va a ser poquito, porque estamos preparados para eso. Pasamos este pico, 20, 25, 30, y nos empieza a costar mucho más aprender, básicamente porque nuestra plasticidad ya está en declive. Eso no quiere decir que no podamos aprender, quiere decir que nos va a costar un poco más. A los niños, fíjense, los más chiquiticos, el esfuerzo va a ser mucho menor. Entonces, en este contexto aparece la importancia del cuidador y de la cuidadora, de ustedes, de todos ustedes que están aquí y de los que trabajamos con ustedes, porque básicamente nosotros vamos a tratar de cuidar de la salud de ustedes. Quiero ir derecho a nuestro tema que tiene que ver con el estrés, ¿ok? El profesor Jaime Silva, ayer, un profesor chileno, perdónenme la imagen recortada, pero hice todo mi esfuerzo para que él quedara también. Él dio ayer una conferencia en la Sociedad Chilena del Desarrollo Socioemocional y mostró esta gráfica fantástica que yo estaba buscando, tratando de armar, para que entendiéramos un poco cuáles son las emociones que pueden empezar a experimentar o que podemos empezar a ver con los niños pequeños, que cuando estamos en los primeros 6 meses de vida, básicamente tenemos un trío de emociones que yo podría identificar. Me gusta, no me gusta y me interesa, ¿ok? Tengo curiosidad. No hay mucho, digamos, durante los primeros 3 meses que me muestre como alegría, frustración, tristeza. No tanto. Me gusta, no me gusta y esas expresiones en los niños van a ser supremamente claras. Más adelante, 3 meses, ese desagrado se puede empezar a tornar tristeza, ¿ok? Un llanto que de hecho las cuidadoras y los cuidadores ya identifican el llanto del hambre versus el llanto de no quiero que me dejes solito porque quiero dormir a tu lado, por ejemplo. Entonces ya podemos empezar a ver una emoción un poco diferente que es la tristeza. Tenemos esta muy temprano aparece seguida del interés, que es la sorpresa, y la seguida del agrado, que es la alegría. Terminando los 6 meses, empieza a aparecer la rabia y el miedo. Entonces, este paquetico es el paquetico de emociones que podemos empezar a ver en los niños y en las niñas desde muy, muy temprano. Pasa el tiempo, un año, y empiezan a verse una combinación de estas emociones, ¿ok? Vergüenza, envidia, empatía, orgullo, culpa, llegando a los 2 años y medio a 3 años, y digamos que una capacidad de seguir reglas y de entender, por ejemplo, la satisfacción y el logro de los niños. Todo esto necesita, estas de último nivel, digamos las más avanzadas, autoconciencia. Ya implica que yo estoy entendiendo, el niño, la niña ya está entendiendo qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Estas emociones, si se dan cuenta, nos sirven para hacernos un mapa. Yo aquí básicamente quiero que ustedes, cuidadoras, cuidadores, vean que cuando yo veo a mi bebé o a mi niño con rabia, por ejemplo, claramente esto hace parte del conjunto de emociones que puedo yo empezar a identificar en los niños. Y estas palabritas que empiezan a aparecer acá son muy importantes porque acuérdense, empiezan la ruta de los sentidos, la ruta del lenguaje y la ruta de las funciones cognitivas superiores.
El lenguaje es muy importante en el aprendizaje que tengan los niños de sus propias emociones, la autoconciencia. Muy importante que los cuidadores y las cuidadoras empiecen a poner palabras a esas expresiones. La felicidad, la sorpresa, la tristeza, la rabia, el miedo, son las más importantes temprano. Experimentar. Un punto importante aquí, que ya empieza a ser parte de mi tercer ítem, es que eso va a ocurrir. Las emociones de los niños en época de cuarentena o sin cuarentena van a explotar. Y es muy importante que nosotros los acompañemos y las acompañemos. Y primer ítem, las identifiquemos. Entonces, ahora que ya sabemos que sí existen, un niño de 6 meses puede sentir sorpresa, claro, la puede sentir, yo lo puedo verbalizar, yo lo debo verbalizar, pero así como puede sentir sorpresa, puede sentir rabia y miedo. Y es muy importante que un niño y una niña experimenten rabia y miedo. En este momento que nos están pasando unas cosas muy locas con toda esta y las puedan verbalizar. De esa manera vamos a llegar a este punto que es la autoconciencia de esas emociones. Pero no voy a esperar hasta los 2 años, sino que desde antes yo ya las puedo reconocer en el nene y las puedo verbalizar. Estás con rabia porque la mascota se te llevó tu osito, asociada a la experiencia que está teniendo el niño. Chica, esto parecería así como mucha clase. Yo que dije que hoy no iba a ser teórica. No es, digamos, que algo que yo deba aprenderme y que deba repetir para poder después enseñar al nené o a la niña. Esto es algo que lo vamos a vivir en la cotidianidad. Este grafiquito que ustedes están viendo, se me quedó sin el crédito, hace parte de la campaña Le Crece Contigo, la política pública de infancia chilena. Y fijar al niño y a la niña cotidianamente. Estoy jugando, súper feliz, estoy experimentando mis logros, los bloques, de repente se caen y mi obra maestra es destruida y Nené empieza a sentir tristeza, frustración y llora. En ese momento, cuidador, cuidadora va a calmar, ¿ok? Fíjense que cuando estamos en el lado de necesito algo, esta experiencia es de desagrado, y me voy a devolver acá, fijen la línea, desagrado, que viene por toda esta línea, agrado, la de al lado. Cuando estoy en la experiencia del desagrado, lo que yo necesito de parte de mi cuidador es que haya un refugio ante esas situaciones de estrés. Es decir, que sea yo capaz de contar con alguien que me ayude a... Y eso es algo que los niños no pueden hacer solos, ¿ok? Que yo le diga, Nené, ten cuidado, no pongas ese blog, va a caer. Como todavía no hay desarrollo, está aprendiendo, que Nené está explorando, es el rol de ser una base segura, una fuente que le dice, sí, claro, explora, experimenta, raya, pinta, prueba, porque Nené está explorando, está descubriendo. Pero cuando algo pasa en ese descubrimiento, no logro, no puedo, me asusta, viene el hermanito y me empuja, entonces lo que necesitamos de ese cuidador es que haya refugio. Este gráfico y este proceso de recuperar la calma no podemos pedírselo a los niños de manera autónoma, porque su cerebro, ¿se acuerdan esas conexiones? Todavía no tiene las conexiones para decir, cuando se caiga la torre, simplemente es volver a empezar y ya no habrá problema. Él está y ella o ella está aprendiendo ese proceso todos los días, muchas veces al día, y la idea es que entre más veces eso ocurra, pues más conexiones sobre, yo puedo aprender cosas, tengo herramientas y recursos para aprender, tanto como alguien va a estar disponible ahí para ayudar. Y eso es un aprendizaje que le va a servir
a las personas en el futuro, a estos niños, a sus niños, a sus niñas en el futuro, para decir, por más que esta vez no pude, yo sé que voy a poder si cuento con los recursos, con las personas que me hagan bien para seguir adelante. Entonces, fíjense, tan importante ese aprendizaje, es fundamental, es básico para la vida. Básicamente, y esta grafiquita se la debo a una colega mía que se llama Mayra, que la mostró una vez y a mí me encantó, es un nené que está aprendiendo a frustrarse muchas veces porque tengo hambre, porque desapareció mi juguete favorito, se frustra mucho, de repente mamá o papá o abuelo, abuela, cuidador, educadora, educador, me acompaña, me habla, ok, se te perdió el juguete, por eso estás triste. Ah, se te rompió, no pudiste comerte tal cosa, por eso estás frustrado. Y yo empiezo a poner palabras, me explica, está bien, es normal que te sientas frustrado y que estas cosas te pasen, me canta, me explica, me canta, me abraza, es paciente conmigo y se me pasa. Y vuelve a empezar el ciclo. Es esta la única forma que tienen los niños para poder regular situaciones de estrés. Así que si ustedes estaban esperando una charla sobre el estrés como niños preocupados porque hay una pandemia, pues esa no es la razón del estrés de un niño en primera infancia. Los más grandecitos ya pueden entender cosas y van a empezar a procesar de manera diferente. Aprovecho para contarles que el 17 vamos a conversar específicamente sobre cómo hablar de pandemia, ¿ok? De virus, etcétera. Pero en este momento la idea es que entendamos cómo ayudar a los niños en primera infancia a regular el estrés. Seguramente ustedes en este momento están diciendo, bueno, pues es que ahora las cosas son diferentes porque todos estamos en casa, porque hay, digamos que unas tareas que antes no existían, pero para los niños la vida es frustrarme, no lograr cosas porque estoy aprendiendo a hacerlas, descubrir cómo se hacen con ayuda de alguien que me dice cómo lograrlo, que me orienta, y cuando no lo logro, cuando estoy por el lado de las emociones negativas, tener un refugio para volver a la calma, poder recuperar ese estado de calma. ¿Ok? ¿Y qué estrategias podemos encontrar? Ustedes ya vieron varias por ahí. Pero yo quiero, bueno, aquí aparecía que no solamente idea fija acerca de cómo se hacen las cosas. La otra persona con la que estamos compartiendo el cuidado, cuando hay más de dos, tenga otro estilo de hacerlo. Si ese estilo de hacerlo sirve para acompañar, hablar, explicar esa situación que está viviendo el niño, eso no quiere decir que esté mal, sino que hay múltiples formas. Y yo siempre les cuento a mis estudiantes que para un niño, para una niña, es fantástico que hayan más personas disponibles. Si hay una, solo una, ok, muy bien. Pero si hay dos, pues Nené va a aprender dos formas diferentes de lidiar con el mundo, de conocer el mundo tanto como de lidiar con la frustración. A mamá le gusta abrazarme y arrullarme cuando yo estoy muy frustrada, pero papá lo que hace es cantarse. Él pone un disco y se pone a bailar conmigo. Son dos estrategias diferentes que funcionan en la medida en que me ayudan, niño o niña, a regular la sensación de estrés o de frustración. ¿Ok? Entonces, una tarea muy importante que tenemos que hacer es flexibilizarnos en esas estrategias que podemos tener, tanto de la exploración como aprenden los niños. Si mamá dice, no, el nené va a aprender conmigo dibujando y yo le voy diciendo, yo hago el dibujo y el nené pinta por dentro. Ok, papá va a decir, pues va a aprender también armando bloques que tienen diferentes figuras encima. Son dos formas diferentes de aprendizaje, ambas muy válidas que van a mostrarle al niño o a la niña
que el mundo es muy diverso y que el mundo es muy rico de aprender. No hay un solo camino, sino que hay varios caminos, ¿ok? Bien, ¿cómo hago yo? Hay una estrategia muy, muy importante que la quise poner aquí de primeras, porque escuchando colegas que trabajan ahora este tema de estar en casa con los nenes, hay un punto muy interesante y es que para la mayoría de nosotros, no solamente los niños, muchos de nosotros, estar en casa es una cosa que no nos había pasado. 24 horas, 7 días a la semana, eso es muy, muy, muy extraño y nuestra casa, nuestro hogar parece un universo desconocido. Esta tarde mi esposo me preguntaba, ¿dónde están las sábanas? Como si viviera en otra casa. Él no tenía ni idea, no sabía. Las sábanas aparecían cuando había que cambiarlas mágicamente. Él descubrió que la casa tiene unos lugares en donde se organizan ciertas cosas. Para los niños puede ser igual para nosotros. Es un lugar que tal vez no estábamos tan acostumbrados a explorar, a conocer y a disfrutar, desde luego. No es tan chévere cuando toca limpiar, pero la casa también es un lugar de limpiar. La casa es un lugar de cocinar, la casa es un lugar de bailar, la casa es un lugar que para muchos, muchos de nosotros es desconocido. Para los niños, especialmente aquellos que ya estaban saliendo a jardín y que ya conocían otros espacios, también puede ser un lugar que es desconocido y que estamos empezando a descubrir. Y uno de esos elementos que tenemos que tener muy, muy presentes es que como no estamos todo el tiempo, tampoco los niños conviviendo todo el tiempo, necesitamos garantizar que sean lugares seguros, ¿ok? Y esa es una tarea muy importante, tratar de ver si yo estoy acostumbrado que cada tanto yo me llevaba mis llaves y mis llaves siempre estaban dentro de mi bolso y mis llaves tienen un llavero que es una cosa, eh, no sé, de pelitos, de pepitas que se pueden quitar. Tal vez ese objeto que antes no estaba en cualquier lugar, ahora está en la mesa porque casi no salgo, puede no ser seguro para nuestros niños o nuestras niñas. Entonces tenemos que empezar a pensar qué lugares me gustaría adecuar para que sean seguros para los niños y para las niñas. Los baños. Nosotros solemos estar en los baños con ellos, pero como ahora estamos 24 horas, pues yo no puedo estar 24 horas con Nené y Nené tal vez un día cualquiera le da por explorar el baño. Entonces es muy importante que echemos una mirada a todos los lugares de nuestra casa para evitar que tengamos dificultades en temas de seguridad, ¿ok? Pero además de evitar temas de seguridad, accidentes que no queremos, eh, quiero recordarles que algo que para mí no es peligroso puede ser muy, muy, muy nocivo para los niños. Entonces tenemos que tratar de buscar esos lugares o esos peligros, esos potenciales peligros con la mirada de los niños, ¿ok? Los niños van a explorar y van a explorar el alcohol que tengo al lado de la puerta con el que limpio todo lo que entra y sale de casa, porque esa es la tarea en la que estamos estos días. Entonces el alcohol debe estar muy bien tapado y seguramente en un lugar que niño o niña no alcance solo, especialmente los caminadores, 2 años, 3 años, 4 años, porque ellos están desarrollando habilidades rápidamente. Entonces tenemos que estar muy, muy alerta. Pero por el otro lado, esos lugares que yo voy a tratar de controlar, entonces cierro la puerta. Ah, pero Nene ya sabe abrir la puerta. ¿Cómo hago yo para estar segura, tranquila o tranquilo de que no voy a tener peligros en mi propia casa para los nenes? Una forma es cuáles son los lugares donde sí quiero que él esté o ella esté, porque no pasa nada. Seguramente, y aquí vienen las estrategias, puede ser una muy buena idea empezar a buscar unos espacios donde yo quiero que niño o niña esté, que mi hijo, que mi nieto, que mi visita, porque tal vez algún niño o niña se quedó de visita en una casa, pueda estar. Y esos lugares se pueden parecer a cierta metodología que usan muchos jardines infantiles o lugares en donde los niños permanecen las mañanas, las tardes, que se llaman rincones. Entonces yo puedo tener el rincón de la lectura y yo estoy segura que ahí lo único que hay son
unos cojines con unos libros que no tengo ningún problema en que niño o niña, estoy hablando de este. Y si son los más chiquiticos, pues también yo me recuesto y este va a ser nuestro rincón de la lectura, o nuestro rincón de la música, o nuestro rincón de los bloques, o nuestro rincón del juego libre, o del juego dirigido, o del juego imaginativo. Y entonces muchas mamás cuando les preguntaba qué han hecho con sus niños en estas épocas, preparándome para esta charla, nos decían que han creado, por ejemplo, espacios, hay pequeñas casas que se arman como casas, eh, campings para niños o de los adultos y los puso en una esquina, les metieron unos juguetes ahí y los nenes son felices yendo cierto tiempo, en cierto momento, a ese lugar. Entonces yo puedo empezar a crear esos lugares para que el nene tenga una, digamos que un repertorio de opciones, pero esas opciones deben ser seguras para el niño, para la niña, ¿ok? Porque si en ese lugar va a estar el libro que a mí me gusta, el libro que yo estoy leyendo y de repente Nené arranca una página de mi libro, pues lo que voy a hacer es generar una situación que no necesariamente debería haber ocurrido si yo simplemente digo, no, esto es peligroso, esto no quiero que se dañe, esto no es mío, mejor lo cuido. Entonces, todos esos objetos lo que voy a hacer es apartarlos, sacarlos de los lugares en donde quiero o espero que mi hijo o mi hija o el niño del que estemos hablando permanezca en casa. Y eso es una tarea que nos va a exigir ese descubrir la casa, ese redescubrir la casa, para que sea un ambiente en donde no solamente esté yo con mis tareas, sino que pueda ser también un ambiente disfrutable y agradable para los niños y las niñas en primera infancia. Recordemos que la tarea más importante de esta etapa de la vida tiene que ver con conocer el mundo. Los niños no saben nada del mundo, todo lo van a descubrir desde las palabras y unas muy importantes sobre las emociones hasta los libros, los juguetes. Muchas personas me han preguntado, y es una pregunta típica, no solamente de cuarentena, repito, ¿qué hago para que mi niño o mi niña sea más inteligente, se desarrolle y tenga toda su potencia intacta o en vivo y en directo, que sepa hacer cosas? La clave está en el juego. No hay forma más efectiva de tratar de que el nené aprenda que jugando. Entonces, todas nuestras estrategias sobre juego van a ser en este momento una forma muy, muy importante de acompañarlos y de ayudarlos y de ayudarlas a que crezcan en esas cosas que vimos al principio, a ser responsables, a ser personas que sean capaces de vivir en sociedad. Tal vez más adelante, cuando hablemos de cómo se habla de la pandemia con los niños y las niñas de primera infancia, nos podamos detener en esto del juego. Pero si ustedes quieren que sus niños y sus niñas sean muy buenos en matemáticas, jueguen con bloques, jueguen con pelotas, traten de recordar. Yo estuve recordando esta semana un poco cómo fue mi infancia y recuerdo de los más fantásticos que se me vinieron a la cabeza fue bailar, fue cantar canticuentos y la bruja loca y la iguana tomando café muy claros en Colombia, a grito entero, que me enseñaron lenguaje, me enseñaron ritmo, me enseñaron a socializar porque bailaba con las personas que estuvieran alrededor. No hay regla en este momento. En este momento, estas dos tareas que ustedes ven acá, y las voy a volver a poner para recordarlas, ser una base segura a partir de la cual mi niño, mi niña explore entonces esos rincones de bailar, de leer, de estar calmo, de esconderse, van a ser muy importantes, así como ser un refugio ante el riesgo, ante las emociones que no son, digamos que positivas, pero que son importantes para el desarrollo. ¿Okay? Entonces, quiero dejarlos un poco con este panorama muy amplio
porque no quise tampoco ser directiva en términos de tienen que hacer, son únicos los niños en términos de edad, qué tipo de familia tienen, qué tipo de espacio cuentan, eh, con qué tipo de espacio cuentan. Entonces, la manera en que cada uno de ustedes, porque ustedes son los que conocen a esos niños, qué les gusta, qué no les gusta, en la medida en que los conocen, seguramente ustedes pueden ir adaptando esa casa que es todo un universo por descubrir para ustedes, para nosotros, como para los niños, ¿ok? Creo que hablé más de lo que yo quería hablar. Voy a ver cómo está el chat de preguntas. Por acá tengo el chat. Wow, hay bastantes preguntas. Bien. 2 años y medio. Ha aumentado su agresividad en estos días, intentando darnos golpes, tirándose al piso. Qué bien que me preguntan. Gracias por preguntar. Em, Resulta que en estos momentos va a ser absolutamente normal que algunos de nuestros niños y niñas tengan retrocesos, ¿ok? También cuando conversaba en esta semana previa a esta noche, le preguntaba a las mamás y a las personas qué había ocurrido y efectivamente es un cambio. Para nosotros es un cambio. Nos sentimos a veces yo no soy de hacer mucho ejercicio al aire libre, pero ahora me dan unas ganas que nunca tengo ganas de salir a hacer ejercicio. Ahora quisiera salir a trotar. Para los niños y las niñas, especialmente, repito, aquellos y aquellas que ya habían iniciado una vida fuera de casa, ir al jardín, tener los amiguitos, es un cambio. Unas niñas, alguna mamá me contó que la niña en los primeros días ponía su mochilita de ir al jardín y salía a la puerta, así, todo, vámonos, ya, hora de ir al jardín. Eh, es difícil. Entonces, estos cambios, cuando hay cambios de espacios, de ambientes, de rutinas, pues los niños van a reaccionar. Y una de las maneras de decir, no estoy entendiendo por qué no podemos salir, no estoy entendiendo por qué están aquí todos ustedes todo el tiempo, o si son más grandecitos y entienden que no se puede salir, que hay un peligro afuera, y de repente alguna de nuestras personas en casa sale, para los niños es algo difícil de entender. Entonces su manera de decir que no lo están entendiendo, que hay algo que no está funcionando, puede ser a través de esos retrocesos en el desarrollo, ¿ok? Entonces va a ser muy normal ver que los niños vuelvan a morder, por ejemplo, que vuelvan a orinar la cama, eso va a ocurrir. Eh, lo importante es que seamos nuevamente ese ciclo de seguridad. No es un tiempo ni la manera de ayudar a regular el estrés de ese cambio de los niños es confrontando, gritando, regañando, diciendo, pero tú sí ya sabías. Tal vez los nenes todavía no tienen esa función cognitiva de decir, yo entiendo lo que está pasando, pero en su vivencia quieren salir, en su vivencia quieren ver a sus amigos, ¿ok? Nosotros, adultos, los podemos procesar verbalmente y decir, claro, yo no voy a salir a trotar afuera, no puedo y me regulo, pero el nene no, la niña pequeña no, ¿ok? Entonces es muy importante que primero aceptemos que eso puede pasar y que es normal. Y en la medida en que vayamos transcurriendo, pongamos palabras a eso. Expliquemos a Nené que entendemos que esto está pasando, que entendemos que es difícil, pero que está bien, que nosotros aceptamos que esto definitivamente también es nuevo para los niños y tenemos que empezar a ajustarnos. Otra mamá me contaba que está aprovechando el tiempo para enseñar a su hija de año y medio más o menos, casi 2 años, a dejar el pañal. Entonces, fantástico, así como podemos tener retrocesos en el desarrollo de algunos niños, también puede ser un tiempo de estimulación, aprender a hablar. De nuevo, para aprender a hablar necesitamos hablar a los nenes, contar historias, leer cuentos. Entonces también puede ser un tiempo en donde aprovechemos que tenemos esa disponibilidad de tiempo que para muchos y muchas no es tan común para tratar de jalonar esas experiencias, ¿ok? Es difícil. En otra pregunta me dan por acá,
tener las rutinas de trabajo y cuidar al niño o a la niña. Efectivamente, las rutinas son algo que no podemos dejar de perder. Tenemos que flexibilizarlas, hacer una idea de qué puedo yo hacer en la mañana o en la tarde y cómo cruzar un espacio que yo necesito versus con un espacio del niño o la niña. Yo creo que en general en nuestros trabajos y en los que podemos hacer trabajo por medios virtuales, las personas a nuestro alrededor van a entender que efectivamente en un momento de trabajo yo tengo que parar porque mi hijo o mi hija está llorando, porque ha despertado. Entonces no temamos tener esas conversaciones con las personas de nuestros trabajos porque es lo más normal, no hay a quien ponerle esa otra responsabilidad, tenemos que ser nosotros o nosotras. Trabajar con ellos junto, poner una tarea o aprovechar los espacios de sueño, desde luego con supervisión para que podamos avanzar. Pero las rutinas son algo que no podemos perder. Eso es muy importante para los niños. Ellos saben que algo pasa por las mañanas, algo pasa por las tardes y algo pasa por las noches. Deben saberlo. Eso ordena la vida de los niños, también la de los adultos, pero además nos permite a nosotros dar esa sensación de control. Está bien que estamos en pandemia, que es algo que no conocemos mucho, pero para los niños, para su vida, es muy importante pensar que lo de la mañana, que antes se llamaba desayuno y papá o mamá o ambos salían de casa y yo me iba para el jardín, ahora es otra lógica. Ahora es desayunamos, nos bañamos y un poco de actividad física y yo juego solo o sola mientras papá hace tal cosa, mamá se ocupa, luego cambio, luego almuerzo, alguna lógica que en estos días los niños puedan empezar a procesar. Nuevamente al inicio, ellos van a quedar como, ¿por qué no te has ido? O ¿por qué yo no me he ido? O ¿por qué estamos haciendo esto a estas horas? Pero es muy importante que tratemos de mantenerlas. Un espacio para la televisión, un espacio para el juego compartido, repito, el juego es muy, muy importante, un espacio para las tareas, porque sabemos que muchos niños que ya están en el preescolar tienen tareas de casa, etcétera. Es muy importante que las empecemos a regular, digamos, a mantener, a tener esa estructura en los horarios del día, pero desde luego con flexibilidad. Si Nené no quiere dibujar y ir a hacer la tarea del colegio, pues no es una obligación que la termine en ese horario. Tal vez se puedan hacer inversiones o negociaciones, ¿ok? Tenemos aquí más preguntas. ¿Cómo hacer para que esa base de seguridad no se exagere? Qué bella pregunta porque eh, muchas mamás y papás, cuidadores, nos preocupa un poco malcriar al niño, sobreprotegerlo y hacerlo, o a la niña, y hacerla dependiente completamente. Y quiero contarles que la evidencia nos muestra que todo lo contrario, entre más disponibilidad tenga ese adulto para esas necesidades del niño o la niña, ese niño y niña, cuando estén un poco más grandes, van a ser muchísimo más independientes porque saben que esa persona va a estar ahí disponible, no importa qué. Y quiero que esto quede muy claro porque si hay algo que los papás y las mamás, especialmente cuando ya son adolescentes sus hijos, eh, ¿cómo se dice? Reclaman mucho de sus hijos, es que sus hijos no confían en ellos. Es que sus hijos hablan primero con la novia, el novio, el amigo, la amiga, hasta el vecino, y por último se entera papá y mamá. Esto es algo que si bien se ve clarísimo durante la adolescencia, tiene que ver con ese origen neuro temprano de confianza, ¿ok? Es difícil de pensar, lo sé, porque los niños pequeñitos no hablan lenguaje verbal, hablan lenguaje no verbal, pero están aprendiendo las bases de las relaciones humanas importantes, de esas personas con las que yo voy a poder contar por el resto de mi vida. Pero si esa persona con la que yo voy a poder contar cuando me frustro, cuando no lo logro, cuando necesito ayuda, no está, lo que me está enseñando es que no es la persona a quien yo debería buscar cuando necesite apoyo, cuando necesite expresarme, cuando necesite ayuda, ¿ok? Entonces,
por favor, no piensen que dando amor y dando atención malcriar. No existe la forma de atender la necesidad de un nené y que eso sea nocivo. Todo lo contrario, eso lo va a proteger o la va a proteger para iniciar nuevos retos en su vida, sintiendo la confianza de que hay alguien pendiente de mí, alguien que me apoya, alguien que confía en mí y a quien yo voy a poder volver en caso de que no me fue tan bien, de que me frustré. Y voy a tener la seguridad para decir, esa persona va a estar ahí y yo puedo emprender nuevos retos porque voy a tener esa fuente de seguridad, esa base segura. ¿Ok? Bien. Otro cambio del desarrollo. Me cuentan que estaban tratando de cambiar de alimento a alimento sólido y ahora está gritando. Entonces, nuevamente, puede ser, desde luego, necesitamos evaluación, pero puede ser esa la forma que está teniendo el niño, es un niño, sí, el niño de decir, esto está raro, esto no me está gustando. A los adultos no nos gustan los cambios, a los niños tampoco. Venimos de tomar leche calientica, con mimos, y de repente quieres que chupe una cuchara que es fría y que no tiene tu cara cerquita a mí. Entonces tratemos de explorar cómo durante este tiempo podemos ayudar al niño o a la niña a que entre a esa nueva experiencia. Es muy importante que para nosotros, nosotras, también esa experiencia sea disfrutable porque, de nuevo, las emociones es algo que transmitimos aunque no lo verbalicemos. Puede ser que yo esté muy incómoda porque antes mandaba un nené al jardín y me quedaba con mi bebé. Y resulta que ahora tengo el del jardín y el bebé. Y esas tensiones se pueden estar manifestando de manera no verbal cuando doy el pecho. Entonces, las emociones necesitamos tenerlas muy presentes. Estoy cansada, estoy frustrada o frustrado, cansado, eh, estoy medio desorganizado o desorganizada porque estos horarios están muy locos. Y aquí viene otra recomendación. Si eso nos está pasando y no tenemos compañía en casa, nuestra pareja está igual si tenemos pareja o nuestra compañía, abuelo, abuela, tío, tío, está en la misma situación, es muy importante que se empiecen a activar nuestras redes de apoyo. Es decir, personas a las que podamos llamar, contarles lo que nos está pasando y tratar de organizar, porque una de las estrategias humanas que todos ya conocemos es que nos podemos estar sintiendo muy mal, pero no nos damos cuenta hasta que lo verbalizamos. Cuando llamo a un amigo, a mi mamá, al hermano, a la tía, al colega del trabajo, y le empiezo a contar, no, es que esta mañana pasó, pero ya la noche anterior también, y hacía 3 días yo me sentía, de repente uno puede hacer esas conexiones que no eran tan evidentes antes de empezar a contarle a nuestro amigo o a nuestra amiga. Pero también si sentimos que no es suficiente, que todavía sigo sin entender, que esta sensación que tengo de sobrecarga, de tristeza profunda, no la puedo controlar, es muy importante que busquemos ayuda profesional. En cada uno de nuestros países están disponibles la mayoría de sociedades médicas, psicológicas, psiquiátricas, de apoyo a las familias, están activas, porque sí es un tiempo en donde la incertidumbre y la sensación de encierro y las preocupaciones que nos pueden estar ocurriendo en este momento por razones económicas o por razones de salud, sí nos pueden aumentar la sensación de desesperación, de preocupación, de angustia. Y si nuestra red no está disponible o sentimos que no es suficiente conversar con otras personas, es muy importante que busquemos apoyo. De otra manera, no vamos a poder ser ni base de seguridad ni refugio para nuestros niños, ¿ok? Y aprovecho para las personas que están en Colombia, avisarles que la línea 155 es una línea especialmente diseñada para mujeres que pueden estar pasando por situaciones de violencia. La línea 141 es una línea que está diseñada para hacer llamados sobre posibles casos de violencia contra niños.
Estamos muy, muy preocupados porque para este periodo, en este país, en Colombia, teníamos aproximadamente 10 veces denuncias sobre maltrato a niños de las que estamos teniendo. Es decir, tenemos el 10% de lo que normalmente ocurre en esta época del año. Y esto tiene que ver con que esas denuncias sobre maltrato infantil eran captadas principalmente por cuidadoras y cuidadores de instituciones donde van los niños pequeños y los grandecitos también, las escuelas. No están yendo, entonces no se está identificando, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Lo que puede ocurrir es que esto está ocurriendo en los entornos familiares y no hay denuncia. Entonces, si escuchan niños gritando constantemente o con alguna sospecha, no teman en llamar. Y si ustedes mismas, en este caso mujeres, están pasando por alguna situación de violencia, de malestar en la pareja, con la pareja, la línea es la 155 también para que profesionales puedan atender. Pero en el tema de siento angustia, siento desesperación, por favor acudan a los canales de sus ciudades para recibir ayuda profesional, porque es muy importante en este momento que reconozcamos que tal vez esto nos está sobrepasando. Si hay niños, seguramente no vamos a ser capaces de responder a las necesidades emocionales y físicas de los niños y los estamos poniendo en riesgo. Entonces, así como es normal que los niños tengan retrocesos en sus logros del desarrollo, es normal también que adultos, hombres y mujeres, tengamos algunas inseguridades que se nos activan y se nos despiertan y que no sabemos cómo manejar. Entonces, uno, acudir a las redes familiares, de amigos que existan. Dos, acudir a las redes de profesionales que estén disponibles en las universidades en casi todos los países, o de forma gratuita y de forma también remota, por el teléfono, por internet, etcétera. ¿Ok? Um, bien, sí, les vamos a enviar la información sobre la conferencia del 17, no estoy segura la hora, creo que es esta misma hora. Ahí específicamente vamos a hablar sobre cómo conversar con los niños sobre la pandemia, ¿ok? Porque ellos nos pueden preguntar, porque nosotros no podemos tener todas las respuestas, tal vez no tenemos las respuestas, nos sentimos inseguros de decir cosas, entonces vamos a conversar de eso. Ok, solo quiere ver televisión y solo quiere jugar video todo el día. Nos ayuda mucho involucrarnos nosotros. Estoy segura, les apuesto a todos y a todas, que los nenes, si nos ven divirtiéndonos, dando cosas, ellos van a buscarnos. Lo importante es que nos involucremos en esas actividades. Estamos hablando de los más pequeñitos. Yo fui enfática cuando me invitaron a una conferencia. Yo quiero concentrarme y es muy importante que separemos este periodo de tiempo del desarrollo de los 0 a los 5 años, porque aquí ese niño es lo más importante en el mundo. Sí, niño, niña, ve que papá está trabajando o mamá trabajando solo viendo televisión, nene va a querer hacer eso. Pero si niño o niña ve que papá está escuchando música y está empezando a bailar y está leyendo cuentos y está haciendo algo súper divertido con las medias, por ejemplo, para no poner esto en términos de necesito una infraestructura y entonces doblo las medias y las empiezo a encestar y yo hago 2 puntos y tú haces 3 puntos y de esto se hace una actividad divertida, los niños van a querer involucrarse en estas actividades, ¿ok? Es muy importante que nosotros modelemos, seamos el modelo de que esa es la actividad que es divertida y en donde vamos a estar compartiendo tiempo con ellos o con ellas, ¿ok? Um, bueno, creo que se me ha acabado el tiempo. Tengo tiempo para otra pregunta. Niños mayores. No, perdón, adultos mayores. Wow, esto es otro tema. Tengo una colega súper experta y un colega súper experto. Gracias por comentarnos. Tal vez sea un tema, estoy segura que es un tema que podemos desarrollar específicamente en una charla para que solamente nos enfoquemos en estas personas también muy, muy importantes y con unas necesidades muy particulares en estos tiempos y por sus edades. Vamos a dejarlo como una sugerencia, ¿ok? Nene dice que está aburrido.
Ok, y que está llamando mucho la atención. Bien, hay que pensar estrategias, un poco lo que ya acabamos de conversar. Y qué bueno que Nené, niño, niña, a ver, y niña, balizando. Fíjense que la aburrición es de alguna manera una emoción. No tengo ganas de hacer nada, no me atrae. Entonces tal vez necesitamos crear algunos antes. Nosotros también nos estamos aburriendo, aunque tengamos toda la televisión del mundo, como les digo, yo tengo ganas de salir a trotar. Me aburre claramente estar en las mismas actividades, pero también escuchaba a algún colega que las mismas actividades hechas de manera diferente pueden ser muy interesantes. Cocinar es toda una experiencia y un laboratorio. No voy a hablar igual de lavar la loza es muy aburrido, pero si hacemos un concurso controlando el tiempo, controlando ciertas condiciones, puede ser que cocinar, limpiar, limpiar bailando. Yo recuerdo también en mi infancia cuando me tocaba la parte del oficio, eh, bueno, teníamos un piso de madera que había que quitarle un poco de madera y era muy divertido jugar con mis hermanos. Yo me paraba encima de la que raspaba y ellos me jalaban por todo el piso. Nos demorábamos horrores, pero nos divertíamos mucho. Tal vez podamos encontrar formas de que esas tareas cotidianas sean más interesantes y al mismo tiempo divertidas para los niños. Desde luego, también las actividades calmas son muy interesantes. Leer juntos o observar por la ventana qué es lo que pasa y verbalizar qué es lo que estamos viendo, que no exige, digamos que una excitación, pero sí mucha tensión, puedan ser actividades que empecemos a desarrollar. Eh, Hay un ejercicio muy típico que es contar los autos de cierto color para los niños que están aprendiendo los colores. En este momento tal vez no haya muchos autos, pero sí se pueden observar detalles, donde hay cuadrados, donde hay triángulos, las formas de las nubes que siempre son mágicas. Muchas formas más quietas, más tranquilas, pueden ser también actividades muy enriquecedoras. Bien, ahora sí creo que se nos acabó el tiempo, son las 8:15. Yo Doctora, quisiera agradecerles. Dime, Laura. qué pena, doctora. Tenemos espacio para otros 15 minutos si deseas responder otras preguntas. Ok, me están diciendo que tenemos tiempo, pero entonces me gustaría que levantaran la mano. Esto tiene una función que se llama levantar la mano. Creo que somos montones y escucharlos un poco. Voy Listo, a sí. ver. Aquí Mariceli levantó la mano, entonces me gustaría darle audio a Mariceli. Creo que yo lo puedo hacer. Sí, ahí estás sonando, Mariceli. Sí, buenas. Hola, Mariceli. Qué alegría Hola. escucharte y me gustaría escuchar tu pregunta. Bueno, mi pregunta al respecto es sobre los niños de 4 años. Cuando pues he trabajado con niños de esta edad y se muestran como un poco egocéntricos al momento de jugar. Entonces quería saber como qué estrategias puedo implementar con ellos. Súper, Mariceli. Qué linda palabra además has usado, egocéntricos. Em, Sí, los niños a los 4 años están tratando de entender el mundo mental propio y de los demás. Bastante complejo, ¿no? ¿Qué piensan las personas? Si tienen estas expresiones, si hacen estas cosas, debe ser qué, y empiezan a tratar de explicar para sí mismos eso que están observando, especialmente en el mundo social, ¿ok? Lo más interesante para los niños pequeños es lo que ocurre en el mundo social. Por eso les decía que si ustedes se ponen a jugar, a cantar, seguramente Nené, la niña o el niño va a venir a observar, a buscar, a acompañar, porque el mundo social es muy, muy interesante. Estamos diseñados para que eso nos sea muy atractivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque este es un proceso absolutamente normal. Lo que podemos empezar es a involucrarnos en ese juego del niño de manera imaginativa, porque así como estamos tratando de pensar qué piensa, qué hace, qué le gusta el otro, podemos empezar a jugar con la imaginación. Y esto es una estrategia que incluso antes, 3 años, 4 años, 5 años, el juego imaginativo es una gran, gran herramienta.
De nuevo, los invito y las invito a que ustedes traten de recordar a qué jugaban. Entonces, por ejemplo, hacer de cuenta que es una estrategia de juego que nos va a permitir entrar en esa forma de jugar que está floreciendo entre los 4 y los 5 años, que es pensar, esa gran herramienta que tenemos, que es el juego imaginativo. Entonces, disfrazarnos de bombero y de reina, de presidenta, de cualquier cosa y jugar a eso, a hacer de cuenta, a simular personajes, es una forma muy fácil y muy efectiva de involucrarnos en ese mundo que empieza a ser una creación y una gran habilidad a partir de los 3 años ya empieza a ocurrir, 4 con total seguridad, 5 muchísimo más eh, claro y visible. ¿Ok? Mariceli, muchas gracias por tu pregunta. Aquí tenemos a Jessie Candela. Te voy a dar audio, Jessie, para que nos cuentes tu pregunta. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Te escucho, Jessie. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Yo soy profesora de un grupo de chicos de bebés, los caminadores, más o menos 2 años, y mi pregunta es si ellos están cognitivamente preparados para una clase virtual. Ya tuve un primer ejercicio con ellos, y siento que les emocionó mucho verme, pero se perdió un poquito después la atención, entonces no sé si cognitivamente los bebés estén preparados para una clase virtual. Jessie, gracias, qué linda pregunta y me moría de ganas de hablar con alguna educadora que estuviera haciendo el ejercicio de trabajar o de conectarse con sus niños y sus niñas a través de medios virtuales. Entonces, 2 cosas. Tú mencionas que te conectaste y que ellos se emocionaron mucho. Fantástico. Quiere decir que esa relación que tú estableciste existe, ¿ok? Y que seguramente son estos niños que están diciendo a papá y a mamá, ¿cómo así que no vamos al jardín? No, algo está mal y se agarran su mochilita e insisten, porque esa experiencia de estar en un centro con sus amiguitos, contigo, Jessie, es una experiencia que para ellos y para ellas ya es importante. Entonces, lo que te diría, Jessie, es que eh, esos saludos, esa conexión, es importante que la mantengas, ¿ok? Porque ellos dicen, ok, eso quiere decir que mi profe, o como te digan, mi miss, está ahí, está pendiente de mí, no se ha olvidado, es verdad lo que me están diciendo papá y mamá, y es que ella está por allá con mis amiguitos, solo que todavía no podemos ir. Eso es muy importante. Sin embargo, tu duda acerca de cognitivamente preparados para una interacción por pantalla, la respuesta tú ya la tienes. Ellos se cansaron, se perdió la atención. Si nosotros adultos, de hecho, quiero felicitarlos y felicitarlas, llevamos 1 hora algo y nos cuesta, o sea, hay un esfuerzo de decir, ah, sí, es cierto que yo estoy escuchando, pero me desconecté, entonces me perdí un pedazo, pero yo puedo. Eso es algo que nos toma un esfuerzo cognitivo. Y los niños de 2 años todavía no tienen la capacidad para mantener la atención durante largos tiempos si no hay un contacto cara a cara. ¿Ok? Entonces, los programas de televisión, los videojuegos están diseñados para que cada pocos segundos haya una explosión de un estímulo que haga que el nene se quede ahí conectado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tal vez estoy hablando de cosas ya prehistóricas, pero los Teletubbies, esos muñequitos que no hablaban y que tenían unas formas redonditas, ellos estaban basados en estudios que nos mostraban cuáles son los estímulos que tienen los bebés. Entonces estas formas redondas de los Teletubbies con ojos, ese balbuceo que ellos tenían, cada tanto aparecía un sol que era la cara de un bebé sonriente, tal vez se acuerdan, ellos aparecían con una frecuencia que hacía que los niños estuvieran conectados, tal vez no entendían mucho, pero esos estímulos hacían que ellos no perdieran la atención. Nosotros no podemos hacer eso, ni queremos hacer eso a través de estas conexiones. Entonces, Jessie, lo que puedes empezar a hacer es tratar de conversar con papá y con mamá o con los cuidadores para que les puedas acompañar en términos de qué actividades tú sugieres que puedan empezar a hacer
cuáles son las dudas que ellos y ellas puedan tener sobre sus niños en particular, ¿ok? Porque aquí, por ejemplo, cuando estaban las preguntas, yo veía ya mi hijo, mi hija de tantos meses que a él le gusta hacer, es súper específico. Y tú los conoces, Jessie, tú sabes cómo está Pedrito, porque Pedrito estaba en el proceso tal, que la amiguita o el amiguito era tal, tú los conoces. Entonces tú puedes hablar con las familias, con los papás, con las mamás, con los cuidadores, las cuidadoras, para acompañarlos en esa lógica individual de cada niño, porque esperar que los niños se mantengan conectados a través de la internet contigo es algo que no va a pasar. Ellos van a escuchar que se cayó una mosca, pasó una mosca y ellos van a estar detrás de la mosca. No queremos que ellos estén conectados a una pantalla a estas edades. La recomendación para los 2 años es que no sea más de 1 hora, y eso ya es un montón, no seguidas, sino que sean momentos, entonces pequeños videos, etcétera, pero que tú los saludes, que tú interactúes, es algo que es positivo para ellos, y desde luego que puedas interactuar con papá, mamá, cuidador, sobre cada niño, y que te mantengas actualizada y que ellos te puedan preguntar, es algo que sí puede ser muy, muy importante y muy útil para estos cuidadores y estas cuidadoras, por lo que les acabo de contar. Tal vez ellos necesiten en este momento su apoyo, tu apoyo, Jessie. ¿Qué hago que Pedrito está tal cosa? O fíjate, Pedrito que no podía, ahora logra tales cosas, y esos logros, que tú los mantengas en mente, va a ser súper importante para cuando los vuelvas a ver y puedas saber que Pedrito antes no sabía alguna cosa y ahora sí lo está logrando, como comer solito, o ir al baño solito, o cualquier otro logro. Aprendió a hablar, está curioso por tal cosa, ¿ok? Entonces, súper gracias, Jessie, por tu pregunta. Vamos a escuchar a Camila. Camila Blanco, tienes la mano levantada, creo que ya te abrí el micrófono, Camila. Hola, Jenny. Hola, Camila. Mira, yo te hice una pregunta sobre mi hijo de 2 años y medio y tú me dijiste que lo involucráramos en actividades, que nosotros nos metiéramos, que el juego y tal. Eso lo hemos hecho un montón, porque igual tenemos una hija de 5 años, que bailamos, actividades, aeróbicos, le tengo una cartelera a toda la pared para que pinten. Pero él no quiere, o sea, en el colegio le hicieron plataforma virtual y pues no me dura ni conectada con una profesora, con un video, con nada. Coge un lápiz, no quiere. Un libro, no quiero. Televisión, videos, o sea, nada más. Hemos tratado todo. Y es unas pataletas y llora y no quiero, estoy aburrido, no me quiero bañar, no quiero, tengo pereza. O sea, ok, Camila, bien, qué buena tu pregunta. ¿Cómo se llama tu hijo? Nicolás. Nicolás. Nicolás está en una etapa, se conocen como los terribles 2. ¿Ok? Los terribles 2, incluso pueden ser los terribles 3. Esta es una etapa supremamente importante. Es una etapa en donde los niños están tratando de entender cuáles son las reglas del mundo. Porque a veces puedo ver televisión y a veces no puedo ver televisión. Porque a veces puedo no bañarme un domingo y al día siguiente, un lunes, yo entiendo que es domingo y que es un lunes, yo, Jenny, y tu mamá de Nicolás, pero Nicolás está tratando de descubrir por qué hay unos días que sí y hay otros días que no. ¿Por qué a veces puedo repetir comida y cuando yo quiero comer solamente una cosa, no? Es un periodo en donde la gran tarea que tenemos los cuidadores y las cuidadoras es tratar de establecer esos límites y tratar de enseñar a los niños, ayudarles a entender a los niños que esos límites existen. Pero esto es un proceso que empieza a los 2 años y casi que no termina nunca, pero les podría decir que más o menos 6 años, 7 años, los niños ya tienen un poco más interiorizado y la suficiente autonomía para no necesitar del otro. Entonces, en este proceso hay dos reglas importantes. La primera es que es un proceso supremamente exigente para el cuidador y la cuidadora, dependiendo del niño, ¿ok? Porque hay unos niños más exigentes y hay unos nenes que, ok, no quieres
que yo agarre esto, no lo agarro. Pero hay otros nenes que son más difíciles, ¿ok? Y eso se nota desde muy chiquiticos. Seguramente la hermanita, tú ya recordarás, pero ¿por qué mi hija no era así y Nicolás sí? Bueno, de pronto se parecen más, no lo sé. Y como es un proceso que es tan exigente para los cuidadores, a los 2 años es cuando más va a ser exigente porque el nene comportamentalmente 2 años y 3 años ya se puede desplazar, ya puede discutir, ya puede argumentar. Este proceso empieza antes, ¿ok? Cuando ya más lo puedo notar, no quiere decir que antes no exista la necesidad de límites, nene no se puede quedar en la tina, así sea un bebé de 8 meses. Solo que cuando yo lo saco y le digo, ya se acabó el baño, pues nene no tiene mucho más que protestar un poquito, ponerse un poco furioso, pero luego se le pasa rápido. Y tenemos un niño de 8 meses o una niña de 8 meses. Entonces, las reglas, lo que para nosotros es importante con las reglas, deberían empezar a aparecer en el desarrollo de los niños más temprano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el baño. Nené protesta, no quiere salir y yo ya empiezo a explicarle, aunque no haya verbalización como tal en el niño o la niña, yo ya le empiezo a decir, ¿por qué no te puedes quedar todo el baño? Porque te da frío. ¿No ves que está frío? Entonces necesitamos sacarte de la tina. O no te puedes quedar más, no protestes más. Yo sé que te quieres quedar, yo sé que te gustaría quedarte, pero necesitamos pasar a desayunar porque también tienes hambre. Y estoy hablando con un niño o una niña de 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12, 13, 14, 15, 24 meses y nené, seguramente si todo eso ha pasado, nené ya va a tener algunas reglas claras, más o menos claras, pero va a intentar probarlas comportamentalmente. Si todo eso no ocurrió antes, seguramente va a ser novedoso para el niño, como así que tú me estás diciendo que hay unas cosas que yo puedo hacer y no puedo hacer. Entonces, la idea ideal es que empiece muy temprano desde la verbalización, ¿ok? Y ya cuando empieza lo comportamental, la idea, y aquí viene la segunda regla, es que seamos consistentes, ¿ok? Ser consistente significa que mi regla es una regla que es permanente. Si la regla no es importante, no tienes que ponerte las medias azules, te puedes poner las medias rojas, porque nene quiere las rojas, y no es importante, pues no es importante que sean las medias azules o las medias rojas, pero sí es importante, por ejemplo, no golpear a la hermanita o al hermanito, ¿ok? Entonces yo tengo que evaluar la importancia de mi regla, porque reglas deben ser poquitas para los niños pequeños, no tienen su capacidad como para entender que el trabajo, la plata, el tiempo de la abuela, el perro, el gato, el hermano, es muy complejo. Tienen que ser reglas muy pocas y muy simples. Una forma de saber si las reglas, si tiene sentido esa regla y si esa regla es importante, es que tratemos de explicarla en el lenguaje de los niños, en un lenguaje que un niño entienda. Porque no tengo plata, no es una regla que un niño de 2 años pueda entender, ¿ok? Pero porque le duele a tu hermanito o a tu hermanita, o porque le duele al perro, por eso no lo puedes morder, pues es una regla que yo le puedo explicar, ¿ok? Si yo no puedo explicar la regla, seguramente no es una regla importante para el niño. Puede ser una regla importante para mí, pero no para el niño. Entonces tratemos de ver cuáles son esas reglas que estamos tratando de enseñar al niño o a la niña, y si son muy difíciles de explicar, debe ser que esa regla no me sirve. Si es una regla que no es importante, que yo fácilmente puedo cambiarla por otra, te pones las medias azules, ok, no sufro. Si le gustan las azules, se la pone 8 veces, ¿ese es un problema? Pues tal vez no es un problema. Entonces, esa no necesariamente es una regla. Y luego, cuando ya sepamos cuál regla es, seamos consistentes, porque los niños son muy inteligentes, cubrir, porque a veces me puedo no bañar y a veces sí me tengo que bañar. Eso no es raro. Y si yo le explico, te tienes que bañar porque vamos a salir. Y en este momento no vamos a salir. Para el nene va a quedar como, ok, entonces no me baño. No, te tienes que bañar para estar frescos, para que podamos ir al desayuno, porque el desayuno es bañados. Y si un día cualquiera, o 2 o 3 o 4 días, no importa si estamos bañados, pues el nene va a empezar a decir, no, yo sé que si insisto, tú vas a dejar que yo no me bañe.
Entonces, esas poquitas reglas, si tienen sentido, debemos ser consistentes con ellas. Y aquí empieza otro trabajo que seguramente no estamos tan acostumbrados, y es que eso lo tenemos que negociar con las personas con las que estamos compartiendo el cuidado. Porque nenés son muy inteligentes, entonces saben que mamá me va a hacer bañar, pero papá no. Entonces, esa consistencia no solamente es en el tiempo, sino entre las personas con las que estoy conviviendo y compartiendo el cuidado. De nuevo, la regla de no morder es una regla que seguramente papá va a hacer cumplir y mamá va a hacer cumplir, y ambos van a explicar 1000 veces si es necesario, porque a la otra persona le duele. No vas a morder, no me vas a morder porque me duele. Una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces, papá, mamá, abuela, todo el mundo me dice. Eventualmente el niño o la niña va a entender, va a decir, ok, ya aprendí. Eso toma tiempo. Nos puede tomar, como les decía, un gran periodo de tiempo, y tal vez en este momento haya retrocesos justamente por eso, porque nos hemos puesto flexibles, porque cosas que antes no hacíamos y que le servía al niño de señal, nos bañamos cuando papá, mamá van a trabajar. Papá, mamá no están yendo a trabajar. Entonces, nené están necesitando un poco más de explicación, un poco más de comprensión sobre eso que está cambiando. Entonces, necesitamos ponernos de acuerdo cuál va a ser la razón, cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las razones, y muy, muy, muy importante, explicarlas, hacerlas cumplir. Si son 10 veces las necesarias para que nené interiorice la regla, súper, les fue súper bien, pero son muchas veces, van a ser muchas veces, muchos días, ¿ok? Entonces, no se cansen, piensen que este es un esfuerzo de estas épocas, los terribles 2, los terribles 3, pero el gran esfuerzo que hagan ustedes aquí, del gran esfuerzo que ustedes hagan en estos años, depende el éxito del nene con las reglas de los 5, los 7, los 8, los 12, los 15. Parecen que eso no está asociado, pero tienen toda la relación. Nene debe aprender que hay cosas que se necesitan hacer porque son exigentes, si quiero convivir con otros, si quiero estar bien yo, si quiero que los demás estén bien, ¿ok? Ahora sí, finalizamos. Estoy muy, muy contenta de las preguntas, de haber tenido la compañía. Espero que haya sido de utilidad, y para la mayoría, para los que puedan, los espero la próxima semana. Esperen la información. Y muchas, muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Espero nuevamente que voy a recoger todas las preguntas que hubo ahí para ver si algunas de ellas las puedo ajustar a la conversación que tendremos dentro de 8 días. Y mil gracias por su tiempo, su disposición y su compañía en esta pandemia. No salgan, cuídense mucho, que es la forma de cuidar también a los demás. Un saludo muy, muy, muy grato desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, doctora. Entonces, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos por su participación e interés, y esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Gracias, Laura. Chao, chao a todos.